Saludos a estudiantes de grado octavo. En este video les voy a dar explicación para el desarrollo del taller número 2. Primero que todo vamos a recordar algunos conceptos vistos en años anteriores, como son las tablas de frecuencia, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la muestra. Entonces van a tener en el taller estas definiciones. Ahora vamos con el ejemplo. Dice que se le aplicó una encuesta a 20 estudiantes, que es nuestra muestra, con la siguiente pregunta: ¿cuántos hermanos tienen? Y la respuesta es la que vemos en este cuadro. Entonces ahí vemos las 20 respuestas que dieron las personas encuestadas con relación al número de hermanos que tiene cada uno de ellos. Bueno, muy bien, ahora seguimos a ver la tabla de frecuencia. Entonces vemos que en la primera columna están los datos, en la segunda columna está la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite los datos, frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, que es la que me da el porcentaje que tiene cada uno de estos datos estudiados. Y por último la frecuencia relativa acumulada, que va a ser la sumatoria de la frecuencia relativa. Continuamos y vemos que en la primera columna, que es de datos, tenemos los que tienen un hermano, 2 hermanos, 3 hermanos y 4 hermanos. Esos son los datos. Ahora vamos a ver la frecuencia absoluta. ¿Cuántas veces se repite cada uno de esos datos? Aquí observamos que 6 de los 20 encuestados dijo tener un hermano, 5 de los 20 encuestados dijo tener 2 hermanos, 4 de los 20 encuestados dijo tener 3 hermanos y 5 dijeron tener 4 hermanos, para un total de 20. Nuestra muestra sometida a estudio es de 20. Vamos a diligenciar la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia absoluta. Veamos. Entonces, en esta primera casilla colocamos el número 6, que es uno de los datos de la frecuencia absoluta. Vamos sumándole el otro dato, que es 5. Entonces 6 más 5 me da 11. 11 más 4 me da 15. 15 más 5, 20. Observemos que coinciden estos dos valores. Pasamos a la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa me permite conocer el porcentaje que representa cada uno de ellos. Aquí tenemos la fórmula que dice que la frecuencia relativa es igual a FI sobre N, es decir, frecuencia absoluta sobre el total de los datos. Entonces continuemos con el ejemplo. Entonces aquí tenemos para el primero, dice 6, que es el primer dato de la frecuencia absoluta, dividido en 20, que es el total, me va a dar 0,30, es decir, el 30%, ya que lo multiplicamos por 100 o simplemente corremos 2 lugares a la derecha y me va a dar ese dato en porcentaje. Entonces aquí tenemos ya diligenciada la frecuencia relativa. Veamos, 6 dividido en 20 me da 0,30. 5 dividido en 20 me va a dar 0,25. 4 dividido en 20 me va a dar 0,20, es decir, el 20%. 5 dividido en 20 me va a dar 0,25, es decir, el 25%. Cuando me pregunten o me planteen preguntas relacionadas con el porcentaje, voy a mirar esta columna. Bueno, continuamos entonces. Y por último vamos a diligenciar la frecuencia relativa acumulada, que es la sumatoria de la frecuencia relativa. Entonces 0,30 lo colocamos en esta primera casilla, más 0,25 me da 0,55, más 0,20 me da 0,75, más 0,25 me da 1. Y terminamos el diligenciamiento de la tabla de frecuencia. Ahora vamos con el taller que tenemos que resolver. Tenemos que los datos que nos dan son las edades de estudiantes de grado octavo. Entonces tenemos 11 años, 12 años, 13 años, 14 años y 15 años.
y tenemos la frecuencia absoluta, es decir, el número de veces que se repiten los datos. Entonces, 4 estudiantes de octavo dijeron tener 11 años. 10 estudiantes de octavo dijeron tener 12 años. 16 estudiantes de octavo tienen 13 años. 5 estudiantes de octavo tienen 14 años. Y 2 estudiantes de octavo tienen 15 años. Entonces lo que van a hacer ustedes es aquí totalizar, sumar estos valores y totalizamos. Muy bien. Ahora vamos con la tabla de frecuencia. Y como pueden ver, aquí están los datos, que son las edades 11, 12, 13, 14 y 15 años. Y la frecuencia absoluta, que acabamos de ver. Lo que tienen que hacer es diligenciar estas 3 columnas siguiendo el ejemplo que les expliqué anteriormente. Y una vez tengo diligenciada mi tabla de frecuencia, voy a resolver 7 preguntas que están planteadas aquí en este taller. ¿De dónde voy a sacar esa información? Esa información la saco de la tabla de frecuencia que voy a diligenciar. Entonces, respondemos estas 7 preguntas teniendo en cuenta el contenido de esta tabla de frecuencia. Bueno, estudiantes, les deseo muchos éxitos y estamos en contacto con la revisión, calificación y retroalimentación que se hace a través del pizarrón de tareas. Entonces, queda pendiente la realización de este taller número 2. Les deseo un feliz día para todos.